Antes de empezar con el reino de Pamplona como tal, cabe recalcar como preludio lo que ocurrió antes de la fundación del mismo, en la Marca Hispánica. Carlomagno, con el proyecto de defender el orbe cristiano, realizó una expedición con la intención de ocupar Zaragoza y debilitar al emir cordobés. Esta expedición fue un fracaso y en su retorno destruyó los muros y la ciudad de Pamplona para que no se pudiera rebelar. Al pasar por el Pirineo, su retaguardia fue sorprendida y aniquilada por los vascones en la batalla de Roncesvalles, el 15 de agosto del 778. El emir cordobés con sus fuerzas armadas recuperó su poder en Zaragoza en el 781. Luego en la comarca de Calahorra, dirigiéndose a tierras vasconas, y en Pamplona fue atacado por Jimeno de Pamplona, un caudillo vascón que según la leyenda es el fundador de una dinastía de la que hablaremos en este vídeo, la Jimena. En el 806 la aristocracia pamplonesa se fue organizando en oposición al califato e incorporándose al imperio carolingio de Ludovico Pío. La marca hispánica carolingia de la Navarra nuclear era un condado de unos 4.000 a 5.000 km² y solo debió de tener un único conde, Velasco el Gascón, ya que en el 816 se produjo el derrumbamiento de estas marcas en el Pirineo occidental, siendo por tanto efímera y sin cambio profundo. Mientras, Álava entró en la órbita de la monarquía asturiana cuando el príncipe Fruela venció a los rebeldes vascones, capturó a la que sería su futura esposa, Munia, y convirtió este territorio en el baluarte oriental de la monarquía asturiana, y manteniendo la descripción de vascones para sus habitantes. Volviendo a Navarra, tras la enérgica reacción sarracena, se volvió a instaurar el sistema de obediencia en directo a Córdoba, considerándose que se establece el reino de Pamplona con su primer rey Íñigo Arista, que contaba con el apoyo de la dinastía muladí Banu Qasi. Debía tributar al emir de Córdoba, pero mantenía su propio gobierno y la religión cristiana. En los testimonios árabes lo presentan como señor, conde o príncipe de los vascones, y por tanto es dudoso que fuera considerado en la época como rey. Esto mismo aplica también para sus dos primeros descendientes. Esta sumisión era mantenida mediante expediciones armadas, sin intención, al parecer, de querer mantener una ocupación permanente. En el 824, tras la segunda batalla de Roncesvalles, Navarra y los territorios al sur del Pirineo se separan definitivamente e inician su propio recorrido. Tras sofocar una revuelta nobiliaria en Gascuña, el poder carolingio envía sus tropas a Pamplona, capitaneadas por dos de sus condes, con el objetivo de restaurar su soberanía sobre el territorio. En el retorno de su misión fueron sorprendidos y capturados en los Pirineos por sus enemigos vascones. En 853, el duque de Basconia, el ducado que solía aglomerar a Pamplona y a otros condados, jurará por última vez lealtad a un soberano carolingio, iniciando posteriormente una dinámica regional fuera de los poderes centrales carolingios. El hijo de Íñigo Arista, García Íñiguez, gobernante del 851 al 82, y su nieto Fortún Garcés, del 82 al 905, mantuvieron el mismo territorio sin realizar conquistas. Tras arrebatar el poder a Fortún Garcés, Sancho Garcés I, gobernante del 906 al 926, que era hijo de García Jiménez, descendiente del Jimeno que ya hemos mencionado antes, se alzó como rey, rompió los compromisos con Córdoba y extendió sus dominios por las tierras de Dello, el curso del río Ega hasta el Ebro y más allá de las comarcas de Nájera y Calahorra. Estas conquistas se dieron con la ayuda del rey leonés Ordoño II y produjeron la decadencia de la dinastía Banu Qasi. La respuesta del emir cordobés Abderramán III fue inmediata y realizó dos expediciones. Aunque no pudo llegar a la cuenca de Pamplona, sí logró capturar casi todo el territorio de La Rioja en 923 y en la siguiente campaña, en el año 924, llegar y arrasar Pamplona. A su muerte le sucedió García Sánchez I, del 926 al 970, menor de edad y tutelado por Jimeno Garcés, hermano del monarca y esposo de una hermana de Toda Aznárez, la reina viuda. En la persona del niño García Sánchez I se reunieron la dinastía Jimena por parte paterna y la dinastía Arista Íñiga por parte materna. Se establecieron lazos matrimoniales con el reino de León, ya que la reina Toda casó a su hija Oneca con el rey Alfonso IV y luego a su hija Urraca con Ramiro II. Por otra parte, el enlace matrimonial de García Sánchez con Andregoto los enlazaba con el condado de Aragón. Sin embargo, este matrimonio fue disuelto por parentesco, ya que eran primos hermanos, aunque Andregoto siguió ostentando el título de reina. Tras la ruptura, García Sánchez I se casó con Teresa Ramírez,
posiblemente hija de Ramiro II de León. También se emparentan con familias nobles de los territorios dependientes de León, Castilla, Álava y Vizcaya, como el conde castellano Fernán González, casado primero con una hija de Sancho Garcés I, y luego en nuevas nupcias con Urraca Garcés, hija de García Sánchez I, y Urraca Fernández, viuda de los reyes Ordoño III y Ordoño IV, que se casará con el primogénito y futuro heredero del reino. El heredero de García Sánchez I fue Sancho Garcés II, que gobernó del 970 al 94. Este estuvo asistido por su hermanastro Ramiro, y siguió la política matrimonial. Al finalizar el siglo X, Almanzor, un general, si se le puede llamar así, andalusí, lanzaba incursiones en los reinos cristianos, y al menos en 9 ocasiones entraron en territorio pamplonés. En el 966 se reanudaron los enfrentamientos con la pérdida de Calahorra y el valle del río Cidacos. Sancho Garcés II, en coalición con las milicias del condado de Castilla, sufrió una derrota en Torrevicente en el 981, y tras ello intentó negociar con el fin de firmar la paz. Tras el fallecimiento de Sancho Garcés II en 994, Pamplona tuvo que rendirse tras realizar el califato una expedición. Otras incursiones se producirán con su sucesor, García Sánchez II, el Temblón, que gobernó del 994 al año 1000. Una de estas expediciones fue la acaecida en el año 999, en la cual Pamplona fue completamente arrasada, y en una de ellas se producirá incluso su muerte, posiblemente en el año 1000. La sucesión fue para el primogénito, de unos 8 años de edad, Sancho Garcés III, que gobernó del 1004 al 1035. Este posiblemente estuvo tutelado por el califato. Los primeros años parece que el reino fue dirigido por sus tíos Sancho y García Ramírez de forma sucesiva, y ya en el 1004 asumiría el trono con el asesoramiento de su madre Jimena Fernández. Las relaciones con Castilla se fueron fortaleciendo mediante lazos familiares. La muerte de Almanzor en 1002 y de su sucesor Abd al-Malik en 1008 iniciaron la decadencia del califato de Córdoba con su división en taifas que Castilla aprovechó para aumentar su territorio, mientras que Sancho aseguró las posiciones en la frontera de la taifa de Zaragoza. Antes del año 1011 se casó con Muniadona Sánchez, hija del conde de Castilla Sancho García. En 1016 realiza con su tío y suegro, Sancho García, un acuerdo en cuanto a límites entre el condado de Castilla y el reino de Pamplona y los ámbitos de expansión, quedando para Pamplona la expansión hacia el sur y el este, la zona oriental de Soria y el Valle del Ebro, incluidas las comarcas zaragozanas. No hay documentación directa en cuanto a estos límites exactos. El territorio heredado del reino de Pamplona estaba formado por 2 círculos de vasallos reales, los señores pamploneses y los aragoneses, tradicionalmente diferenciados. La tía de Sancho Garcés III, la condesa mayor de Ribagorza, abdica a su título en 1025, traspasándoselo al rey pamplonés e ingresando en un monasterio. Tras la muerte del conde de Castilla, Sancho García, Alfonso V de León intentó restablecer su autoridad en la franja de los ríos Cea y Pisuerga. Sancho III realizó un arbitraje casando a su hermana Urraca con Alfonso V en 1023. En 1029, el nuevo conde de Castilla, García Sánchez, fue asesinado. Este era hermano de Muniadona, por lo que ella se hizo depositaria del condado castellano, que sería gobernado en la práctica por su esposo Sancho III, rey de Pamplona. La herencia del reino de León, a la muerte de Alfonso V, fue para un menor de edad, Bermudo III, que heredó en el 1028. Esto implicó a Sancho III en la gobernabilidad de este reino, interponiéndose entre las discordias existentes entre el condado de Castilla y el reino de León, mediante acuerdos matrimoniales. Así que una hija de Sancho III, Jimena, se casó con el nuevo rey leonés Bermudo, mientras que la hermana de Bermudo, Sancha Alfonsez, se casó con Fernando Sánchez, segundo hijo de Sancho III y el que tenía encomendado el condado castellano. A partir de este momento, Sancho III sería denominado Rex Ibericus y Rex Navarrae Hispanorum. A su muerte en 1035, el reino de Pamplona había alcanzado su máxima extensión. Realizó un testamento que ha tenido una gran polémica historiográfica, considerando que repartió todo el territorio en 3 reinos. Sin embargo, Sancho III el Mayor siguió la tradición sucesoria reservando al primogénito, García Sánchez III, el reino de Pamplona, o sea, el reino nominal de su padre, con el título real con todo su patrimonio el anejo hasta entonces, Pamplona, Aragón y tierras de Nájera. El legado de su esposa Muniadona se debió de entregar de forma repartida entre los hijos legítimos,
De esta forma, García también recibió el territorio noreste del Condado de Castilla y el Condado de Álava. Por parte de la herencia materna para Fernando Sánchez, que ya tenía encomendado el Condado de Castilla, recibió el resto de este territorio. Gonzalo Sánchez, el de Sobrarbe y Ribagorza, que debió estar supeditado al hermano primogénito, procedente de los derechos de familia materna y de conquistas de su padre. Y por último, para el hermanastro Ramiro Sánchez, hijo natural de Sancho Garcés III, con Sánchez de Aybar, y mayor de edad que su hermano legítimo, recibió el condado de Aragón y ciertas poblaciones dispersas por la geografía pamplonesa, supeditadas a García. La muerte precoz y poco aclarada de Gonzalo hizo que los territorios correspondientes pasaran a Ramiro, el primer rey de Aragón. De esta forma, la posición aclarada de cada hermano sería la siguiente. García Sánchez sería el rey de Pamplona y heredaría estos territorios de su padre. Fernando Sánchez heredará casi todo el condado de Castilla y terminará siendo rey de León. Y por último, Ramiro Sánchez, con la herencia de su hermano Gonzalo, terminará creando el reino de Aragón. De esta forma, cada uno de los tres hermanos termina adquiriendo un reino. Ahora volvamos a Pamplona. La política exterior del reino de Pamplona con García Sánchez III, que gobierna del 1035 al 1054, estuvo marcada por la relación con su hermano. El conflicto armado de su hermano Fernando I, pretendiente al reino de León, al que apoyó con su cuñado Bermudo III de León, produjo la muerte de este último en la batalla de Tamarón, consiguiendo Fernando I la corona leonesa. Esta colaboración se mantuvo durante algunos años. El hermanastro Ramiro I de Aragón también tuvo buena relación y mantuvo la dependencia teórica del pamplonés, excepto un mal conocido enfrentamiento en Tafalla en 1043 y que fue favorable a García. La alianza entre ellos y con Ramón Berenguer I, el conde de Barcelona, fue eficaz para presionar a la taifa de Zaragoza. Al conseguir Fernando I el reino de León, convirtió teóricamente a García Sánchez III en vasallo en lo relativo a los territorios del condado de Castilla, que habían sido repartidos por parte de la herencia materna. Sin embargo, el pamplonés probablemente interpretó que esos territorios habían pasado a ser una extensión de su propio reino, del reino de Pamplona, colocando a distintos súbditos de su círculo nobiliario en ellos, desplazando así a los locales que tenían intereses relacionados con Fernando I, además de realizar otras medidas políticas. Las relaciones se deterioraron hasta tal punto que los dos hermanos se enfrentaron en la batalla de Atapuerca en septiembre de 1054, donde murió el rey de Pamplona. La derrota en esta batalla hizo perder a Pamplona las tierras de Castella-Betula, la Bureba y parte de la cuenca del Tirón. El hijo del rey de Pamplona, Sancho Garcés IV, fue proclamado rey y reconocido por su tío Fernando I en el año 1054. Tenía 14 años y fue tutelado en el gobierno por su madre Estefanía, que tenía gran habilidad política, y parece que también por sus tíos Fernando y Ramiro. Cuando murió la madre en 1058, empezó a destacar el difícil carácter del soberano que le granjeó la enemistad de la nobleza, que para 1061 provocó un conato de rebelión. La muerte de Ramiro I de Aragón se produjo en 1063, y su hijo Sancho Ramírez inició un progresivo alejamiento del rey de Pamplona, haciéndose vasallo del Papa en 1068, rompiendo de esta forma la soberanía del reino de Pamplona para posteriormente proclamarse rey. Finalmente se produjo un complot que llevó al asesinato de Sancho Garcés IV el 4 de junio de 1076, por parte de su hermano Ramón y su hermana Hermesinda. En el mismo también debieron de participar los dos reinos vecinos, Aragón y León. Hasta el momento de su muerte, el reino de Pamplona contaba con los territorios de Vizcaya, Álava y la tierra najerense. Inmediatamente después, el reino se lo repartieron sus dos vecinos. El rey de León, Alfonso VI, primo de todos ellos, pasó a controlar La Rioja, Álava, el Duranguesado, una gran parte de Guipúzcoa y la orilla derecha del Bajo Ega, al parecer con el apoyo de los linajes de la zona. Por su parte, el rey aragonés, Sancho Ramírez, primo también por línea bastarda, hizo lo propio con el resto del territorio pamplonés, con el apoyo de la nobleza nuclear pamplonesa que le aceptó como rey. De esta forma, el río Ega fue la frontera en la que quedó dividido el reino. A la muerte del rey de Aragón, Sancho Ramírez, pasó el reino a Pedro I, que gobernó de 1094 a 1104. Su sucesor, Alfonso I el Batallador, que lo hizo del 1104 a 1134,
Murió herido en batalla el 7 de septiembre de 1134. La muerte sin hijos legítimos y con un testamento que dejaba las órdenes militares en los dos reinos era algo imposible de cumplir tanto por la nobleza aragonesa como la pamplonesa. Esto marcaría la separación de nuevo entre el reino de Pamplona y Aragón. En Aragón se coronó a Ramiro II, un hermano de Alfonso el Batallador, mientras que en el territorio pamplonés la nobleza optó por García IV Ramírez, vástago de la dinastía Jimena. Este García IV Ramírez gobernó de 1134 a 1150 y tuvo que someterse al vasallaje del rey castellano. Pero su hijo Sancho VI de Navarra aprovechó la minoridad de Alfonso VIII de Castilla para sacudirse el vasallaje y se intituló como Rex Navarrae, fundándose el reino de Navarra.